Y si usted puede abrir conmigo su Biblia en el libro del profeta Malaquías, este es el último libro del primer testamento. O del Antiguo Testamento, como lo conocemos. El libro del profeta Malaquías, capítulo 4. Del verso 4 al 6. Dice la palabra del Señor. Malaquías, capítulo que yo dije. ¿Se pueden predicar? Versos 4 al 6. Amén. Y la palabra del Señor dice: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y Dios tiene una palabra para nosotros hoy, y el tema que le pusimos al mensaje es días de Elías. Lo que me llama la atención de esta escritura, si usted la leyó conmigo, ya lo sabe, es que no es simplemente que dice: he aquí yo os envío al profeta Elías, sino que lo primero que le dice: acordaos de Moisés mi siervo. Le dice: acordaos de Moisés mi siervo. Dígale que está a su lado: primero Moisés y después Elías. Yo creo que vamos a ir en la introducción, no sé, el Eterno para el tiempo, pues necesito comunicar este mensaje. Entonces, primero Moisés y luego Elías. No podía venir Elías sin antes primero venir Moisés. Aleluya. Primero la palabra y luego la profecía. Primero el sacrificio y luego el fuego. Dios es un Dios de orden. Yo le dije primero Moisés, luego, aleluya, luego primero la palabra y luego la profecía. Primero el sacrificio y luego el fuego. Entonces, con Moisés está la palabra y el sacrificio, y con Elías está la profecía y el fuego. Es que si no hay palabra, si no hay sacrificio, no desciende el fuego. Ahora, yo le dije primero Moisés, luego Elías, pero después de Elías, ¿qué viene? La doble porción. No estamos listos nosotros todavía. Se puede correr, como dice el pastor Oscar. Usted vino es por. Mire, luego de Elías viene la doble porción. ¿Por qué yo estoy diciendo esto? Y no hay un versículo que diga esa secuencia que yo estoy diciendo. Quizá la gente que va a decir: pero señores, cuando después que se cierra el libro de Malaquías, hubo como una pausa hasta el anuncio del nacimiento del Mesías. Y luego que viene el anuncio del nacimiento, pero Dios le habló también a un sacerdote llamado Zacarías.
y le habló de que iban a tener un hijo y que su nombre sería Juan. Y cuando en el libro de Lucas, específicamente el capítulo 1, creo que los versos 17 por ahí dice, él andará en el poder del espíritu de Elías. Entonces, con Moisés, con Elías y la doble porción del Antiguo Testamento, yo puedo ver que en el Nuevo Testamento hay una secuencia que está Juan el Bautista, que trajo la palabra en el espíritu de Elías. Vino la palabra viva, que es Jesús. Y cuando él le dice a los discípulos, yo me voy, pero no los dejaré solos. Y yo le decía, Señor, es que entonces, después de Juan y de Jesús, si es Moisés y Elías, viene la doble porción que la cargó Eliseo en el Antiguo Testamento. Entonces la doble porción Dios la mandó al mundo a través de su espíritu. Es por eso que ese ministerio de Elías se necesita tanto como en los tiempos de Israel, tanto hoy como en los tiempos de Israel. Y es que ese ministerio del profeta Elías apareció en la hora más oscura de Israel. De hecho, en Inglaterra, hace muchos años atrás, cuando Winston Churchill era el primer ministro, sucedió algo que se llamó la hora más oscura. Es que tinieblas cubrieron Inglaterra y, contrario a lo que dicen los libros de universidades y de historia, Winston Churchill oraba pidiendo dirección, porque fue como una plaga que vino de negro. De hecho, han hecho series y películas acerca de eso, y se puede apreciar y aprender mucho acerca de eso. Y es que no se dice abiertamente lo que él hacía en secreto, pero ese hombre oraba a Dios pidiendo dirección. ¿Usted recuerda que dice Malaquías 4:4? Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. ¿Y qué significa la ley de Moisés? Dirección. Lo que la mayoría de nosotros desechamos. Hello. Permítame seguir en la introducción. Y para hablarle acerca de los días de Elías, tengo que hacer un recuento, porque quizás no todos conocemos bien la historia del profeta Elías y por qué aparecen en ese específico momento en Israel. Y es que cuando Elías aparece en Primera de Reyes capítulo 17, Israel había alcanzado el nivel más alto de impiedad, el nivel más alto de idolatría nunca antes visto en la tierra de Israel. Este mensaje se desprende de casa de Israel, porque lo que se corrompieron fue lo de casa de Israel. Y cuando aparece el profeta, yo siempre me preguntaba, ¿por qué aparece este hombre grande ya? Y yo tengo que volver, voy a Génesis, voy a la genealogía, y no aparece una genealogía hablando de este hombre. Pero apareció grande. Pero en la Biblia hay ciertos episodios que se dan que Elías apareció. No solamente en el episodio de Acab y Jezabel. El espíritu de Elías apareció. En el libro de Números, capítulo 25, narra y dice que Israel decidieron irse en pos de Baal Peor. Dice que empezaron a fornicar con lo de Moab, con lo de Madián, y se fueron a servirle a Baal Zebú.
Y hay un hombre llamado Fines, hijo del sacerdote Eleazar, que dice la palabra que tuvo celo por Dios. Inmediatamente este hombre tuvo celo por Dios y mató una cuanta gente que tenía que hacerlo. Ahí mismo cesó lo que estaba pasando en Israel, la idolatría. Hay dos personajes en la Biblia que sintieron celo por Dios. Uno llamado Fines, hijo del sacerdote Eleazar, y el otro el profeta Elías. En la hora más oscura del pueblo de Israel en el desierto, después de lo que Dios había hecho con ellos, se desviaron. Apareció el espíritu de Elías en Fines. En la hora más oscura que vivía Israel, en el reinado, aparece el espíritu de Elías. En la hora más oscura, cuando no hay profecía, cuando se cerró el Antiguo Testamento, cuando se le puso la última gota de la tinta al libro de Malaquías, cuando estaban viviendo la hora más oscura, apareció el espíritu de Elías con Juan el Bautista. El mundo está viviendo la hora más oscura que en mucho tiempo. Eso está anunciando que viene el espíritu de Elías a manifestarse en estos días. Mire, entonces Elías aparece en Primera de Reyes 17. En muchos sentidos fue el peor tiempo en Israel. No solamente problema económico y político, el problema era espiritual. Porque si hay un problema espiritual, eso se manifiesta en lo físico, económico y político. No quiere decir que la causa sea lo político o lo económico. Eso es el efecto. La causa es lo espiritual. Dios envía muchos mensajes y creemos que es la causa. Que la causa es el efecto, no. Y es que los mensajes que Dios manda son para abrirnos los ojos, para que veamos dónde está la causa del efecto que yo estoy recibiendo. Y cuando yo recuerdo, yo le decía que en la escuela de liderazgo, cuando yo estaba impartiendo la clase de los ministerios, que yo recibí un tema que tenía un mensaje que no tenía título. Y yo decía, Señor, necesito un tema para este. Entonces, preparando esa clase, Dios me dio el tema para este mensaje. Y cuando veo el asunto del operativo y todas estas actividades, es que cuando Elías, el espíritu de Elías es derramado en una generación, cuando Él hace presencia, es cuando hay provisión, cuando se extiende la mano al necesitado. No solamente cuando se ora, sino cuando se alimenta. ¿Sabe qué sucedió? Hay una anécdota en Israel. La voy a decir ahora para que no se me olvide. Y creo que va a ser de mucha bendición. Es que siempre se oraba pidiendo el espíritu de Elías, porque está profetizado en Malaquías. Porque el día del Señor no se ha manifestado. Aunque vino Jesús, vino Juan el Bautista, pero hace falta otra etapa. Y en Israel siempre se oraba y se clamaba pidiendo esa manifestación. Y mucha gente querían verlo, querían conocer al profeta Elías. Y una de las personas preguntó y dijo, yo voy a hacer lo necesario para yo conocer y que mi generación sea el que conozca al espíritu de Elías. Para acortar esta anécdota que es bien extensa, le preguntó al maestro, a su maestro en ese entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces en la región había una casa que poca gente visitaba. Y como poca gente la visitaba, nadie tenía conocimiento de las personas que vivían ahí. Y el maestro le dijo, ve a esa gente que Elías va a aparecer ahí. Le dijo el maestro. Dijo,
Dijo, bueno, mi maestro me dijo eso, voy para allá. Rápidamente cogió, se fue para la casa y se paró afuera a esperar a Elías. Pero mientras está parado en esa casa, escucha a las personas que viven dentro diciendo, no tenemos nosotros ni siquiera para comer mañana. La esposa le pregunta al esposo, ¿qué vamos a hacer? Y él le dice, tranquila, vamos a esperar. Y el hombre, el estudiante que quería conocer a Elías, escuchó eso. Duró ahí unas cuantas horas, no llegó Elías. Se fue donde el maestro y le dijo, mire, yo fui allá a la casa, Elías no apareció. Y él le dice, sigue que él va a aparecer. El hombre volvió, escuchó las otras necesidades de las personas que vivían en esa casa. Él, movido en compasión, fue y compró lo que esas personas estaban necesitando y se la llevó. Cuando él le llevó las provisiones a esa casa, los niños de ellos, usted sabe que dijeron, mami, papi, llegó Elías. Me dejaron solo ahí. Le dijo, papi, mami, llegó Elías. Porque cada vez que Elías viene trae provisión. La gente está ya cansada que usted le predique un mensaje sin extenderle la mano. La gente quiere ver que usted predique, pero que también le extienda la mano y que supla necesidad. Ese es el espíritu. ¿Por qué yo le puse el tema días de Elías? Porque en los días de Elías había provisión. Había una viuda que tenía hambre, que no tenía que comer, y Dios lo llevó allí para alimentarle y multiplicarle el pan. Ese es el espíritu de Elías. Yo lo puedo dejar aquí el mensaje ya. ¿Se entendió el mensaje? Mire, y cuando aparece Elías, ya cerramos la anécdota. Cuando aparece Elías en el escenario bíblico, acababa prácticamente de sentarse en el trono Acab. Entonces estaban haciendo una nueva dinastía. Habían pasado cuatro reyes corruptos antes que Acab. Entonces Acab había pasado esa dinastía y se estaba sentando allí. Pero hubo algo que sucedió. ¿Cómo se dio ese encuentro de Elías con Acab? ¿Usted sabe cómo se dio? En un velorio. Me voy a meter en problemas serios. ¿Cómo se conoció Acab con Elías? ¿Cómo él le dije, por mi palabra no habrá lluvia en Israel? ¿Usted sabe cómo se conocieron? ¿Cómo se llama? Es un velorio que se dice cuando van a enterrar a alguien. Es un entierro, una funeraria. No sé si había del pueblo cuando eso, pero mire, ya mismo le voy a decir por qué se encontraron allí. Si usted lee Primera Reyes 16, los últimos versos habla que se murieron una persona, y el primer versículo de Reyes 17 primero habla que Elías ya hablando con Acab. Por ahí es que voy. Pero antes de eso tenemos que tener como el orden bien establecido. Es que antes de la llegada de Elías estaba estableciéndose Acab por rey en Israel. Pero la dinastía anterior, que se comenzó con Jeroboam en Israel, que se corrompió la casa de Israel, hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, y fue las generaciones que hicieron lo más malo en Israel desde el trono ante los ojos de Dios. Después ocurrieron, después de Jeroboam, unos reinos de corta duración, y luego hay un rey llamado Omri. Si usted lo ha escuchado, ese nombre en la Biblia, ese rey Omri
fue el más malo de todos. Hizo lo más malo delante de Dios, porque eso está registrado en Primera de Reyes 16, 25. Dice la misma Biblia que Omri fue el más malo que todos los que fueron antes que él, porque se olvidaron de mi siervo Moisés. Mire, luego Omri murió y el reino pasó a su hijo Acab. Y Acab, usted sabe lo que hizo, le subió el volumen a la maldad en Israel. Fue más malo que el mismo Omri. Le estoy hablando que cuando Elías aparece es cuando más maldad hay. No cuando la cosa está tranquila, cuando todo aparentemente es bueno. No. Elías aparece cuando hay más maldad. Entonces vino Acab, que le subió el nivel a la maldad, hizo lo malo delante de los ojos del Señor, más que los que fueron antes que él, dice de Acab. Yo sé que usted conoce a Acab por el nombre de Jezabel, pero hay que ir un poco más atrás para conocer este personaje y hablar de los días de Elías. Y es que Acab no solamente superó la rebeldía de sus antecesores, sino que se casó con la nación. Escuche, no se casó simplemente con una mujer, se casó con la nación, la ciudad de los sidonios, que su dios era Baal. Y el nombre Baal significa Señor, amo. Significa el nombre Baal. Entonces él no simplemente se casó con Jezabel, sino que se casó con los sidonios, hizo acuerdos políticos y económicos con ellos. Porque si no hacía esos acuerdos, no podían traer la idolatría a Israel. No la podían traer en una maleta. Tenía que haber un acuerdo con el rey. Y como el rey estaba de acuerdo en hacer eso, levantó altares de Baal y de Acera en Israel. Por eso fue muy malo Acab. Y estos, los sidonios, gobernaban la ciudad y controlaban parte del comercio en Israel. Digo, allá en Sidón. Y usted sabe que hay un personaje llamado Itobal, que en la Biblia suya dice Etbaal, que fue el padre de Jezabel. Itobal fue el suegro de Acab. Entonces este hombre Itobal era sacerdote de Baal. Era un fiel servidor. Yo sé que estos mensajes van a provocar muchas cosas, pero este Itobal era sacerdote, era un servidor 1A de Baal, y era sumo sacerdote de Baal y de Astaré en su reino. Y usted sabe qué significa el nombre de Itobal o Etbaal. Significa Baal es con él. De hecho, hay nombre, uno no, hay veces que si uno se pone a hablar de esos temas, creen que uno es fanático y cosas, pero no. De hecho, hay nombre de marca de ropa que usted se pone, que son, le pusieron el nombre pensando en esos dioses, haciendo pactos con esos dioses. Pero no vamos a hablar de moda hoy. No se asuste. Ya la gente está mirando mirando el sello. Sí, porque cuando uno va a hablar y cuando uno predica estos temas, uno está confrontando ese espíritu. Pero Elías aparece y echa el pleito. Mire,
Le dije lo que significa Baal. Entonces, se tenía la creencia en esas tierras, que eso se filtró en Israel a través de Acab y Jezabel, que Baal era el dios que controlaba la tierra, es decir, la cosecha y la siembra, y controlaba el agua, la lluvia, las nubes. ¿Me están siguiendo? Es necesario que usted me siga para que entienda. Entonces se pensaba que Baal controlaba la lluvia y controlaba la siembra y la cosecha. Es por eso que lo primero que Elías, cuando aparece donde Acab, no lo saluda, hola, ¿cómo tú estás? Le dice, por mi palabra no va a haber lluvia en Israel durante 3 años. ¿Qué está haciendo Elías? Está diciendo lo que tú crees, en lo que tú dejaste filtrar en el trono, en el reino en Israel, no tiene poder de que controle el agua y la siembra. No, por mi palabra vive Jehová, en cuya presencia estoy, no va a caer agua. Porque Acab se había doblado y empezó a creer, ay, pero es verdad que este hombre, este Dios Baal controla el agua. Escuche. Ahora, ¿cómo se encontró Acab con Elías? Si usted lee el capítulo 16 del primer libro de Reyes, a los últimos dice, cuando Acab llegó al reino, hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Después un hombre llamado fulano de Betel, dice ahí, no recuerdo el nombre, dice que reedificó Jericó. Reedificó Jericó y por un hijo de él, el primogénito, puso los cimientos. ¿Qué hizo? Por el primogénito edificó los cimientos de Jericó y por el segundo levantó las puertas. Pero había una profecía de que maldito sea el hombre que levante Jericó de nuevo. Y usted sabe la profecía que dijo Josué en Josué 6. El que levante Jericó va a ser maldito y va a entregar a su primer hijo y al segundo. Yo no sé si yo me estoy dando a entender. ¿Se entiende? Mire la película. Y Elías va donde está Acab. ¿Usted sabe dónde estaba Acab? Dándole el pésame al que se le habían muerto los hijos. Pero acá no pensó que eso era un juicio de Dios, sino que habían muerto de manera natural. Porque acá dejó de leer el libro de Josué. Hay muchas veces que nosotros damos pasos en falso. Hay veces que estamos nosotros tratando de reedificar Jericó, que lo que Dios derribó, no trate usted nunca de levantarlo de nuevo. Entonces, si no leo el libro de Josué, yo no sé si lo que estoy haciendo está prohibido en ese libro. Entonces a Acab se le había olvidado y le estaba dando el pésame a este hombre. Yo lo voy a leer el nombre de él más para adelante. Y no sé qué palabra le estaba diciendo. Imagino que Elías llegó al escenario y como ese hombre era un profeta y veía atrás de la pared. Y pero mire lo que está acá. Dándole el pésame a un hombre que Dios le mató a sus 2 primeros hijos para que entienda que Jericó no debía ser levantada de nuevo. Entonces, estaba en eso, dándole el pésame. Y en la otra parte tenía el pensamiento de que Baal controlaba la lluvia. Como el cuento de los indios, de que cuando era chiquito decía de que tú quieres que llueva. Hacía de que el canto de los indios. Ellos pensaban que acá controlaba la lluvia. Y Elías le dice, por mi palabra, durante 3 años no va a llover. Y le dijo, y le dio una tunda. Entonces, no solamente que Acab controlaba la lluvia, la tierra, la siembra y la cosecha, sino el ganado y los animales. ¿Se creía eso?
Entonces, al Acab casarse con Jezabel, le dio la entrada a Ictobal, sacerdote de Baal, a entrar en Israel, y le abrió las puertas del infierno a Israel. Use ese lenguaje para que entendamos. Le abrió las puertas del mal a Israel porque fue desde el trono, no fue de una casa común. Hay personas que se confunden y creen que su casa es común. Porque lo que pasa en su casa se va a ver afectado tu vida y se va a ver afectado en el exterior, porque tu casa no es común. Me dejaron solito ahí. Yo voy a seguir predicando, olvídese. Entonces, esto trajo una nube de maldad al trono de Israel cuando llegó Jezabel y llegó Ictobal. Y usted sabe qué pasó, que Acab ya no lo podía controlar. Perdió el control. Entonces nosotros sabemos, Jezabel tomó la rienda y ella nombró a 400 sacerdotes o profetas de Baal, y entonces los lugares de altar para Dios lo quitaron y levantaron altares para Baal. Es por eso que lo primero que Elías hizo cuando los convocó a ellos al monte Carmelo, después que ellos hicieron sus muecas, dijo: vamos a restaurar este altar. Luego, mire, luego que pasa eso en Israel, que Jezabel nombra estos 400 profetas o sacerdotes, pero ellos no solamente empezaron a hacer sus servicios, su culto y sus ritos, no, ellos empezaron a perseguir a los profetas. Primero lo querían controlar, y algunos que no lo podían controlar lo querían matar. Porque eso es lo que hace Satanás y este espíritu, que lo que no puede controlar lo quiere quitar del medio. Hello. Era la hora más oscura en Israel cuando aparece Elías dándole la palabra a Acab. Usted sabe que hacían estos 400 profetas, se burlaban de la ley que Dios le había puesto a Israel. Se burlaban de la escritura. Luego, entonces apareció Elías. Mire, y en el capítulo 19, ya cuando él hizo el sacrificio y todo eso y degolló a los profetas, él salió corriendo. Cuando Dios le dice: Elías, y lo llama, que estaba en la cueva, él dice: he tenido celo por el Dios vivo. Y ahí es cuando yo le hablé ahorita que en Números 25 Israel acude a Baal peor, el mismo escenario, acudiendo a Baal. Pero un hombre llamado Fines, hijo del sacerdote Eleazar, dijo: esto no puede seguir así. Puso un stop, hizo lo que tuvo que hacer. Y Dios le dijo a Moisés y a Aarón: miren a ese Fines, hijo de Eleazar, guárdenme ese hombre. Mire literalmente lo que dice Números 25 del 11 al 13. Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado celo de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Dos personajes en la Biblia que la Biblia dice que tuvieron celo, fue Fines y Elías. La misma palabra que dijo Elías en la cueva: he tenido celo por Dios. Pero ¿cómo se llama este celo? Cuando ha crecido la maldad
y las personas que no se hacen los indiferentes a la maldad, sino que le incomoda lo que está viendo, es porque tienen por lo menos una pizca del espíritu de Elías. Por eso el mismo Jesús lo profetizó, porque a lo malo llamarán bueno y a lo bueno llamarán malo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué te estoy diciendo en esta mañana? Es que cuando se multiplica la maldad, tú sabes que nosotros bajamos la guardia. Nos queremos esconder. Ah, no, para que no me persigan. Es que si yo levanto mi voz me van a perseguir. No. Es que si tú te levantas, tienes el espíritu de Elías que contrarresta la maldad que se está moviendo. Estos son los días de Elías. Mire, dice Primera de Reyes 16, verso 34. Fíjese. En su tiempo, Hiel de Betel reedificó Jericó. Es el hombre, Hiel de Betel. Reedificó Jericó. A precio de la vida de Abián, su primogénito, echó el cimiento. Y a precio de la vida de Segub, su menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Ahora, cuando Josué dijo eso, Josué capítulo 6, verso 26 dice: en aquel tiempo hizo Josué juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. ¿Qué estaba diciendo Josué? Dando una profecía que el que levante Jericó de nuevo se iba a morir los hijos que tuviera. Este hombre no simplemente levantó Jericó, sino que la maldición que dio Josué en profecía persiguió y se llevó a sus hijos. Y ahí en ese escenario, en la funeraria, donde, permítame decirlo de esa manera, es que está Acab dándole el pésame a ese hombre, a Hiel de Betel. Cuando aparece Elías, lo que está haciendo no es correcto. ¿Ya usted entiende? Por fe, usted está entendiendo. Cuando aparece Elías, es cuando Dios mató a los hijos de este hombre. Acab no pensó en ningún momento arrepentirse. La bala le estaban picando cerca a Acab y no se daba cuenta. Porque este hombre trató de levantar algo que un profeta de Dios dijo que jamás se levantara. Porque cuando nosotros tratamos de levantar algo que Dios derribó, la maldición cae sobre nosotros y sobre nuestros hijos. La maldición cae sobre nuestra familia y sobre nuestras pertenencias. Yo sé que vinimos de una actividad, de un operativo y un gozo de compartir comida y eso. Y yo sé que este mensaje no provoca mucha alegría, pero este mensaje hace que usted despierte. Entonces, cuando Acab se encontró con Elías, luego de esa palabra, que Elías se encontró con Abdías, el mayordomo de Acab, y le dijo: mira, dile al rey que quiero verlo. Y como Acab lo había mandado a matar a Elías, tú el que ve a Elías, lléveselo. Le dijo a Abdías: pero si yo voy, ¿usted quiere que mi señor me mate? Abdías, mire, no quiso, pero él le dijo: no, tranquilo, yo voy para allá. Entonces Abdías, habló con él. Y usted sabe lo que Acab le dijo a Elías: oh, aquí está el que perturba a Israel. El que perturba en estos tiempos es aquel que tiene celo por lo de Dios. El que perturba es aquel que habla la verdad. El que perturba en este mundo posmoderno es aquel que predica la verdad. Es aquel que predica de Moisés, de los mandamientos.
Entonces, en el escenario, en el mundo que estamos viviendo hoy, si nos vamos a transportar a Acab gobernando y una persona que esté hablando de lo correcto, van a decir, pero no, esta gente está perturbando. ¿Por qué usted cree que cuando Pablo y Silas iban, se encontraron con un adivino? El mismo espíritu que estaba en Acab y en Jezabel lo tenía ese adivino. Y cuando ella lo ve, ella dijo, en mi palabra, déjame tirarme adelante y decirle, no, pero aquí van esos ministros del Señor, son más grandes que... Y la palabra dice en Hechos específicamente, y molestándole a Pablo. Cuando en un momento no aguantó más, le reprendió el espíritu y salió fuera de ella. Entonces, por eso, cuando Pablo y Silas llegan, se le dice los trastornadores. Estos que trastornan al mundo han llegado aquí. Pero ¿por qué trastornan? No es de que rompen sillas y no, es porque traen el mensaje. Es porque traen el mensaje del libro. Traen el mensaje de la palabra. La gente está confundida que ser trastornador es quitarse la ropa y empezar a sacudirse. No. Ser trastornador es cargar un mensaje que nadie quiere predicar. La gente no quiere escuchar el mensaje del profeta Elías. La gente no quiere escuchar el mensaje de Moisés. Que muchas veces provocan las situaciones. Las situaciones provocan o quieren hacer que usted se suavice, que lo rodee tantos problemas que usted ni quiere orar por problemas, porque usted mismo tiene problemas y no se le resuelven. Me dejaron solo ahí, pastor. Lo dañé. A veces las enfermedades llegan que usted no quiere orar por gente que se sane porque usted está enfermo y Dios no lo sana. Me dejaron solito ahí. ¿Con qué cara usted va a orar por provisión si usted Dios no le está proveyendo? Eso es lo que quiere hacer la escasez, de que usted no ore por eso. Pero aunque la higuera no florezca, aunque no haya flor en el campo, con todo yo me gozaré en el Señor. Aunque esté enfermo voy a predicar. Aunque esté enfermo voy a orar por sanidad. Aunque me esté faltando la comida, voy a orar por provisión. Porque la provisión no viene de mis manos, viene de los cielos. Entonces muchas situaciones hacen que el ministro de Dios no fluya. Imagínese, usted le dice todos los problemas suyos a su pastor, un ejemplo, y no se lo dice a Dios, se lo dice a veces a Dios. No, pero se lo voy a decir al pastor. Mire, y esos problemas hacen así, mira, abruman el espíritu del pastor y no puede fluir. Por eso fácilmente el pastor se da el micrófono. Porque no puede fluir. Entonces Acab se había olvidado de lo que decía el libro de Josué capítulo 6. ¿Usted sabe qué pasó con Acab? Le estaba dando el pésame a alguien que se había muerto sus hijos porque habían violentado lo que decía el libro. Quizás hay cosas que estamos haciendo hoy o que hicimos ayer que están prohibidas por el libro y las cosas no nos salen bien por eso. Voy a terminar casi. Mire, entonces, como le hablaba del espíritu de Elías, de los días de Elías, que es el que trastorna. Entonces, en esta era que se le llama la era posmoderna, donde todo vale, yo hago lo que me da la voluntad.
lo que se dice comúnmente. Entonces el que vive de acuerdo a la Biblia es el trastornador o alborotador moderno, porque está entonces distorsionando el plan que tienen ellos. No simplemente por desbaratarle de que no. Es por decir lo que ellos no quieren que se diga. Mire, ¿qué es una parte de ser perturbador como los días de Elías? Ese sistema de Acab en Israel estaba viendo las exigencias de Dios como cosas extralimitadas. Estaban viendo la ley de Dios como una exigencia que ellos no podían cumplir. El pueblo dejó de sacrificarle a Dios, pero empezaron a sacrificarle a Baal. Porque si para Dios no sacrifica, le sacrifica al otro. Me dejaron solito ahí. La viuda de Sarepta, cuando Dios le habla a Elías y dice: levántate porque hay una mujer que ya yo le dije para que te sustente. Sí, ya Dios había hablado con ella. Y lo primero que Elías le dice cuando se encuentra con ella, él le dice: búscame un poco de agua. Elías no le dijo de una vez que lo alimente, le dijo: búscame un poco de agua. ¿Por qué le pidió agua? Porque el dar agua era parte del servicio. Elías estaba probando en la viuda que si le podía servir agua, podía obedecer la palabra que le iba a dar después. Hay gente que no sabe que con el servicio Dios lo está probando. Si puede servir, después viene el milagro. Pero queremos el milagro sin el servicio. Me dejaron solito ahí. Dios está buscando personas que puedan llevarle el agua y atrás viene el milagro. Pero Dios quiere probar tu servicio. Lo ha hecho conmigo. Mire, yo hasta cuando me mandan y si lo hacen de una manera que no es la correcta, lo aprendí a duro, a cantazo, como dicen los boricuas. Lo aprendí duro, a cocotazo. Pero trato de servirle a Dios, no al hombre. Porque la viuda de Sarepta me enseñó que el servicio es primero que el milagro. Pastor, y hay mucha gente que se confunde con eso. Dejan de servir, pero quieren milagro. El milagro viene después del servicio. Entonces Elías le pidió agua. Y cuando ella le fue a buscar el agua, quizá, eso soy yo que estoy diciendo, Señor, no es la Biblia, pero permítame, quizá dijo: ah, mira, es una servidora. Déjame decirle, pero espérate. Ahora tráeme pan a mí. Y ahí fue donde ella gritó. Y dijo: ah, no, lo que pasa es que tu sierva solamente tiene un poco de harina, un poco de aceite, y la voy a hacer para mí y mi hijo, y nos vamos a morir. Y él le dijo: tranquila, hazme para mí primero, porque no escaseará la harina. Por el servicio de ella. Solamente por el servicio, Dios a través de Elías le hizo el milagro de la multiplicación. ¿Qué te estoy diciendo, iglesia? Con tu servicio a Dios, con tu fidelidad a Dios, vas a ver el milagro de la provisión y multiplicación en tu casa. Dios no se olvida del servicio. Por eso la pastora hablaba y decía ahorita, y yo le dije a Yonauri, ella no sabe de lo que yo voy a hablar. Lo que usted hizo ayer, Dios no se olvida de eso.
Aunque yo me olvide. Y usted diga, ay, pero el pastor como que no se acuerda. El que no se tiene que olvidar es ese que no se olvida. Entonces su servicio de Dios al profeta le abre esa puerta del milagro de la multiplicación. Es por eso que el diablo ataca el servicio, para que usted no sirva. ¿Sabe qué sucede? Es que la gente malinterpreta el servicio a Dios con el esclavo. Y aquí no habemos esclavos, aquí habemos servidores. Y usted sabe quiénes son los servidores y mayordomos. Son los profetas. Porque el mayordomo de Acab era un profeta. Eso salvó a Acab, porque el que le servía a él no se había doblado. Escuche. Dios quiere provocar algo en usted. Usted sabe lo que Él quiere hacer: romper toda la mentalidad de esclavo que usted tiene. Porque lo profético rompe la mentalidad de esclavo. Y usted le diga al diablo: yo no soy esclavo de nadie, yo le sirvo al Señor y le sirvo a mis hermanos. Escuche, ¿usted sabe por qué? Porque cuando mengo el servicio, mengo a la profecía. Me dejaron solo. Y el diablo quiere atacar el servicio, de que la iglesia no salga, que no dé comida, que no haga operativo, que usted no ayude al que lo critica, que mejor usted se ensañe con él, que usted le dé la espalda. ¿Para qué? Para que el espíritu de profecía cese en la iglesia. Porque si atacó nuestro servicio a Dios, el espíritu de profecía no puede fluir. Mire, yo estoy terminando ya. Ya cuando pasaron los días de sequía, no de Ezequías, no, de sequía, falta de lluvia. Claro, ríase porque no se ha reído del mensaje entero. Después de pasado estos días de sequía, Elías convocó a estos profetas al monte Carmelo. Y nosotros conocemos la historia. Y es que Elías dijo: el Dios que responda con fuego, ese será el verdadero Dios. Entonces Elías le dijo: váyanse adelante, hagan lo que tienen que hacer. Y ellos estuvieron ahí y Elías empezó a su victoria en Instagram. Está durmiendo el Dios de ustedes, cuidado, llámelo más fuerte. Y empezó a tirar publicaciones ahí. Y no pasó nada, estuvieron desde la mañana hasta la tarde. Después, cuando Elías vio el escenario, dijo: ¿terminaron ya? Entonces Elías estaba consciente de que Acab había permitido que quitaran el altar y habían construido otro altar para Baal y Acera. ¿Qué hizo Elías? Restáurame el altar. Y conforme a las 12 tribus pusieron 12 piedras. Restauraron el altar y clamó y habló con el Señor y dijo: Señor, para que este pueblo conozcan, dijo la misma palabra que dijo Josué: ustedes elijan a quién van a servir, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Y cuando Elías dice: si ustedes creen en Baal, crean, y si creen en Dios, crean, pero hoy va a responder el Dios verdadero con fuego. Pero cuando Elías restauró el altar, puso las 12 piedras, mandó a hacer unas zanjas allá. Yo me acuerdo. Mandó a hacer una zanja allí. Y cuando hace la zanja, usted sabe lo que pidió: agua. Lo que estaba escaso, el profeta lo pidió. Ahora,
Esa agua, ellos no fueron de que al mar muerto, al mar rojo, no. Ellos buscaron el agua que le quedaba en sus casas para poder me dejaron solito ahí. Ellos fueron a buscar el agua que le quedaba para sobrevivir en sus casas. Él dijo, tráiganme agua. Cuando le traen el agua, dijo, tírenla a la zanja. Elías pidió agua, escuche, lo mismo que le pidió a la viuda. Le pidió agua a la viuda de Sarepta, le trajo agua. Entonces Elías quería probar en el pueblo si aún quedaba voluntad para servir a Dios, porque ya no querían obedecer mandato divino. El hecho de que ellos trajeran agua, que restauraran el altar, estaba diciendo que aún en la profundidad de su corazón malo quedaba la intención de servir al Eterno. Cuando, escuchen, ya estoy terminando. Cuando vinieron, trajeron el agua y le dijo, tírela ahí en la zanja. Porque el pueblo sacrificó lo que ellos pensaban que le iba a preservar la vida. Hay gente que ha dejado de sacrificar a Dios cosas que ellos piensan que le va a preservar la vida, pero eso a ti no te preserva la vida te la preserva el Eterno. Ahora, después de esos 3 años y medio sin lluvia, ¿usted sabe cuánto valía el agua en Israel? Más que el diamante. Porque era un pueblo que vivía de la tierra, de sembrar y cosechar. Y si no llovía, no podían sembrar y no podían cosechar. El agua, como ya le dije, valía como el diamante en esos tiempos. Es decir, que en cada casa quedaba un poco de diamante líquido. Y ellos decidieron llevar ese diamante líquido al altar del sacrificio. Pero usted sabe que sin embargo el pueblo de Israel, su diamante lo tiraron en el altar. Hay predicadores que dicen así, lo siguiente: ¿está dispuesto tú a derramar tu diamante en el altar? Porque el fuego que la gente se enfoca de una vez en el fuego, los profetas, y le cortó la cabeza. Pero ese fuego que descendió consumió hasta las piedras, dice la palabra. Dice que hasta las piedras consumió el fuego. Este fuego está diciéndome a mí, como yo entendiendo, leyendo la Biblia, me hacía falta descender donde me sacrifiquen. Y la gente piensa que el sacrificio ya con la cruz, que, o sea, no. El apóstol Pablo habla de sacrificio vivo para Dios, donde nosotros nos hemos descuidado. Pero primero nos descuidamos con el libro. Acordado de mi siervo Moisés. Luego nos descuidamos con la profecía. Empezamos a creer tantas cosas cuando dice que la palabra es la profecía más segura. Nos descuidamos de Moisés, nos descuidamos de Josué, nos descuidamos de Elías. Y por eso nos recibimos doble porción. Porque el fuego desciende donde hay sacrificio. Y no solamente los bueyes que mandó a matar Elías y no. Lo que escaseaba en esos días era el agua. Y el mismo Jesús dice: en los días de Elías había muchas viudas.
Eso me sorprende que Jesús diga eso. Y no fue enviado sino a donde la viuda de Sarepta. Y yo decía, pero Dios mío, ¿por qué lo mandaron allí? Porque quizás habían otras viudas que no tenían servicio, no tenían capacidad de servir. Y fue enviado donde una tenía la capacidad de servir. No permita que el diablo se meta en tu mente y en tus oídos que te hable en contra de servicio a Dios o servicio a la iglesia. Porque cuando te habla en contra del servicio, quiere matar el espíritu de Elías que viene a través del servicio. Mire, usted sabe que el agua que cayó fue tan fuerte que después de la reunión en el monte tuvieron que volver con dificultad, porque el agua fue demasiado fuerte. Por eso Elías le dijo a Acab: unce tu carro, échale gasolina, revisa los frenos, el aceite, echaste premium o regular. Entonces Elías le dijo todo eso porque escuchaba ya la lluvia que venía. Entonces todo el pueblo, cuando se acabó la reunión allí, se le dificultó ir a su casa. Y ellos pudieron ver que lo que sacrificaron a Dios se le multiplicó. Entonces en la actualidad es donde más se necesita este espíritu de Elías. ¿Sabe por qué? Porque así mismo como este hombre de Hiel de Betel, que sacrificó sus hijos por levantar Jericó, usted no sabe las cosas que se hacen sacrificando hijos a Baal. Tiraron una campaña de ropa y usted sabe quiénes eran los modelos, niños. ¿Por qué? Porque esa campaña la hicieron con el propósito dedicándole a los niños a Baal. Por eso lo que Baal quiere, los niños. Quiere los niños, ¿sabe por qué? Porque en los niños es que descansan las promesas. Y como el diablo no tiene promesa, él quiere robar las promesas. Y olvídese, si usted no tiene hijos, usted es niño para Dios. Por eso el diablo quiere quitarte cosas, porque él sabe que sobre ti reposan las promesas. Yo me imagino que cuando Dios le pidió a Abraham su hijo Isaac, si el diablo estaba cerca por ahí, como que hizo así: pero no te dedique a la promesa. Pero se lo sacrifique. No, pero me voy a sentar en primera fila. Cuando ya Abraham estaba así, que lo iba a sacrificar, el ángel le habló: no lo haga, porque en Isaac reposaban las promesas de Abraham. Déjeme decírselo suave, ya que usted no se ponga guapo. Sobre ti reposan las promesas de Dios. No permita que se levante nada en tus oídos, en tu mente, en tu pensamiento, en tu corazón, que quieran impedir el servicio que usted le da a Dios. Se levantarán cosas, se levantarán bocas, se levantarán no sé qué cosas. ¿Para qué? Para que usted no pueda servirle a Dios. En una época donde se sacrifican millones de bebés en un altar, usted sabe cómo se llama: el altar de la prosperidad. Y la gente más equivocada no puede estar, que creen que en las iglesias se está hablando de prosperidad. Pero en esos altares se llama altares de prosperidad. ¿Usted sabe qué? Entregan sus hijos a cambio de prosperidad. Altares donde se pisotean los valores familiares, como que si eso pasó de moda ya, como que si tener educación, eso ya pasó de moda, como que si ser respetuoso pasó de moda ya,
Como que si honrar a las personas pasó de moda ya. Como que yo te debo honor a ti, honra por un nombre, un título que tú tengas. Cuando todos somos iguales delante de Dios. Bueno, esta cosa la dijo el pastor, pero si la dice otra persona no lo respetan. Me dejaron solo. Otra cosa la dice la pastora, la respetan, pero si la digo yo no lo respetan. Lo dañé y me dejaron solito ahí. Pero, mire, para que la iglesia discierna en los días de Elías todo eso que se mueve de irrespeto, de deshonra y todo eso lo que tenga que ver quebrantando los códigos de honor bíblico, los códigos de honor espirituales, son esos altares de Baal. Altares donde se margina a la gente de Dios, se margina a Israel y se margina a la iglesia. Entonces todas esas campañas que usted ve de ese odio y rechazo a la ley de Dios, eso no es simplemente por amor al arte. Eso es porque han hecho sacrificios en esos altares. ¿Lo dañé? Ya usted se asustó. Hay gente que no va a dormir después de eso. Entonces muchas veces nosotros nos dejamos, ¿cómo se llama? Confundir. Dejamos de servirle a Dios en la iglesia a nuestros hermanos, pero le estamos sirviendo a Baal. Estamos obedeciendo a Baal y no le hacemos caso a la gente de la iglesia. ¿Sí? Le compramos a Baal y no le compramos a la gente de Dios. Me dejaron solito allí. Lo dañé. Porque Baal cocina bueno, sí. Te quiere comprar. Por eso ¿cómo se llama eso? El consumismo. Está ahí, mire, a una publicidad del consumismo para que usted consuma. Pero eso es producto de unos sacrificios que se hicieron previos. Que sin conocimiento le estamos sirviendo a Baal y a lo de Dios, el espíritu de Elías, nada que ver. Y Jesús dijo algo muy puntual. Ya con esto termino. Déjame apagar el celular, la Biblia. Jesús dijo algo muy puntual. Dijo, pero vendrá Elías. Y luego dice de Juan el Bautista, y Elías ya vino. Pero antes del día del Señor se va a manifestar ese espíritu de Elías como nunca antes. ¿Y qué significa este espíritu de Elías? Por eso yo le puse el mensaje, días de Elías. Cuando se confronta el reino. Cuando la gente está llorando cosas que Dios aborrece. Cuando estamos dándole el pésame a gente que hicieron cosas que Dios le vino un juicio. Porque Acab no entendía lo que estaba pasando con este hombre. Y el de Betel. Y Elías le dijo, por mi palabra no va a llover. Porque ellos pensaban que Baal era que mandaba la lluvia. Elías le cerró la boca a Baal. Entonces por generaciones ellos persiguen a las generaciones. Pero se necesita un espíritu de Elías que se levante. Pero ¿qué es lo último que dice la profecía de Malaquías? Que Él va a reconciliar el corazón de los padres con los hijos y el de los hijos con los padres. Pero espérese, no aplauda, no. La gente piensa que papá y mamá, hijo de sangre. Cuando Eliseo está con Elías,
Y viene el fuego, el carro de fuego, como fue el carruaje, y un torbellino, y se lo llevó al cielo. Lo que Eliseo le dijo a Elías: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. No, yo no lo voy a decir. Reconciliar los corazones a la profecía. Porque ¿qué eran los profetas? Eran padres. Por eso en los libros de los reyes de Samuel se dice: vino uno de los hijos de los profetas, pero no necesariamente era su hijo natural. Cuando Elías engendró a Eliseo, pero Eliseo le dijo: Padre mío, porque el espíritu de Elías reconcilia el corazón a la profecía. Mientras está, escúcheme, mientras se está hablando y predicando en muchos lugares y cuestionando la profecía, se necesita el espíritu de Elías que reconcilie esos corazones al corazón del espíritu de Elías. Porque dice después lo último que dice Malaquías 4 verso 6: después de la reconciliación, no sea que yo venga y hiera a la tierra con maldición. Eliseo, mire, los profetas se entendían. Porque cuando Elías vio a Eliseo la primera vez, le soltó el manto y lo ungió por profeta. Y después que lo ungió, dijo: espérate, lo que me pasó aquí, espérate, ya yo me lo soñé. Déjame ir a mi casa, despedirme de mi papá y de mi mamá. Y Elías le dijo: pero vete, mi hijo, ¿y qué? ¿Qué te he hecho yo? Entonces Eliseo se despidió. ¿Por qué se despidió? Porque tenía que ser conectado al corazón de Elías. Ahora, pastor, ¿cómo se conecta el corazón de Elías? Con el servicio. Si Eliseo no le servía a Elías, no se podía conectar. Y eso el diablo lo que quiere impedir, para que no te conectes tu servicio. Los días de Elías es cuando la gente va a empezar a servir a Dios, a servir a los siervos de Dios, porque a través del servicio es que viene la dirección y viene la conexión al corazón del profeta. No, yo lo dañé. Póngase de pie. Padre, yo espero que el pueblo haya entendido el mensaje. Ya usted puede entender por qué usted ha recibido tanto ataque en su servicio. Como dicen los colombianos, hay gente que le dicen soba chaqueta. En dominicano le dicen lambón al que le sirve un siervo de Dios. Porque el diablo, Acab y Jezabel, no quiere servicio, porque sabe que el servicio es que te conecta al corazón del profeta. Así que no permita que el enemigo tire por tierra tu servicio. Créalo, porque se levantará de una y mil maneras para que tu servicio se vea afectado. Ser servidor no es ser esclavo. Ser servidor no es ser gente demandado. Ser servidor es ser profeta, porque te conecta al corazón del espíritu de Elías. Así que en cada área que usted trabaja en su iglesia, los que son de aquí, que tu corazón se mantenga conectado a ese manto de servicio, en el nombre poderoso de Jesús. Nada que se pueda levantar afecte el servicio que usted le da a Dios y a los hombres de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Hay uno de los salmos que habla y dice que el altar tenía unos cuernos, y hablaba de que habían unas cuerdas atadas a esos cuernos,
Y Dios me la muestra ahora mismo y me está diciendo que con tu servicio te ata los cuernos del altar. Si descuidas tu servicio, esas cuerdas se rompen. En el nombre de Jesús, nada te podrá desconectar de los cuernos del altar. Tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y grande, linda es la heredad que me ha tocado. Yo estoy viendo gente como Dios la conecta al altar. Yo no sé por qué, mire, eso no estaba en el mensaje. Dios me trajo esa visión de unos cuernos. Él te conecta a ese altar. Porque el diablo lo que quiere impedir tu servicio. Porque si impide tu servicio, te desconecta del corazón del espíritu de Elías. Y no hay reconciliación. Pero cuando eres conectado al altar, cuando eres conectado a los cuernos, tienes servicio para Dios. Y el manto de la profecía reposa. En el nombre poderoso de Jesús. Proféticamente derribamos todo altar de Baal, todo altar de acera. Si le abrimos las puertas en algún momento determinado, lo derribamos en el nombre de Jesús. Y si por mucho tiempo le sacrificamos a Baal, vamos a sacrificar para Dios. Porque el fuego va a descender. El fuego va a descender sobre el altar. Pero el altar donde hay sacrificio. En el nombre de Jesús. Que hoy nuestro corazón más que nunca se conecte a ese espíritu de la palabra. En el nombre de Jesús. Y que nuestro corazón servicial se conecte a ese espíritu de la profecía. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre 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 de Jesús. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya. Hoy aumenta su fe en el nombre de Jesús y su servicio para Dios crece. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios. Cada persona que está aquí, su corazón está atado al altar. Cada persona que me escucha. Y de ningún lugar te pueden reclamar. El altar que te reclama es el altar del sacrificio. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda persecución termina hoy. Quizás hay personas que estaban sintiendo cualquier tipo de persecución. Eso termina hoy. ¿Por qué hay persecución? Porque le estaban sirviendo a Baal. Pero hoy termina esa persecución. Y el altar que te reclama es el altar del sacrificio. Donde hay 12 piedras y donde hay agua para que el fuego descienda en el nombre de Jesús.